Manejé 9 horas con una caja de reliquias familiares, solo para que me dijeran que la cena de compromiso había sido ayer. Me quedé ahí, con la caja en las manos, mientras ellos sonreían como si yo fuera un vecino entrometido que se apareció sin invitación. Esa noche abrí el mapa que estaba dentro y me di cuenta de que quizá nunca estuvo destinado a quedarse en la familia. Así que me fui. Pero lo que hice después cambió todo lo que ellos creían poseer. El cielo apenas clareaba cuando giré la llave en el encendido. 9 horas de carretera me esperaban, y la espalda ya me dolía solo de pensarlo. Aún así, me sentía firme, sereno y lleno de propósito. En el asiento del copiloto, arropada con una manta de lana, iba una caja de madera. Dentro, había 3 mapas dibujados a mano, cada uno con más de 70 años. Mi abuelo los había trazado a la luz de las velas, uno por cada ruta principal que nuestra familia usaba cuando manejábamos pequeñas líneas de carga en el sur de Missouri. Él se los pasó a mi padre, y mi padre me los entregó a mí. Yo los había cuidado como si fueran aire. Hoy se los iba a dar a mi hijo. A Miles siempre le encantaron las historias, escuchar sobre nuestra gente y cómo encontraban caminos que nadie más conocía. Cuando era niño, se sentaba en mis piernas y seguía con sus deditos las líneas de esos mapas, pidiéndome una y otra vez que le contara dónde se partía el río, dónde solía crecer el algodón, donde acampó una vez su bisabuelo. Ya hacía tiempo que no me pedía esas historias. Aún así, hoy me parecía el día indicado, su cena de compromiso, un momento importante, un comienzo, el momento de entregar lo que de verdad importa. No había visto a Miles en casi 4 meses. Nuestra última llamada fue breve, pero su voz sonaba apresurada. Mencionó que estaban planeando algo pequeño, solo con la familia. No insistí. Confié en él. Confié en mi hijo. Cuando por fin entré al camino de entrada, el sol ya se había escondido detrás de un ancho banco de nubes. La casa se veía más nueva de lo que recordaba, más grande, más fría. Rena, su prometida, abrió la puerta. Su expresión vaciló un instante antes de hacerse a un lado. No hubo abrazo, ni saludo. Levanté la caja y dije, traje algo para la cena de compromiso. Ella se detuvo, ladeó la cabeza y dijo, la cena fue ayer. Me quedé ahí un segundo, con la caja en las manos. Pregunté qué quería decir. Se encogió de hombros. Dijo que había sido de último momento, que su familia estaba en la ciudad y que les pareció lógico hacerlo así. Luego sonrió, con una sonrisa delgada como papel, y dijo que pensaron que yo no estaría para tanto viaje de todos modos. Adentro, se escuchaban risas. Alguien brindó con una copa. Ella no se movió del marco de la puerta. Sentí que la caja pesaba más en mis brazos, no por su peso real, sino por una vergüenza que no era mía, pero que se había instalado cómoda sobre mis hombros. Le pedí entrar aunque fuera un momento. Miró hacia atrás y luego dijo, quizá en otra ocasión. Todavía estamos recogiendo. Hay demasiado movimiento. Y cerró la puerta. 9 horas de camino para eso. Me quedé sentada en el coche casi 1 hora. Nadie salió. Ni Miles, ni siquiera un mensaje. Nada. La caja estaba ahí, entre los dos, como testigo. Recordé cuando él tenía 8 años, cuando lloró porque no lo dejé dibujar sobre esos mapas. Él los llamaba tesoros. Yo le dije que eran historia. Tal vez eran las dos cosas. Ahora volvían a ser solo míos. Eventualmente encendí el motor y me fui. Hay un tipo de silencio que se da cuando alguien te cierra la puerta sin hacer ruido. Es más fuerte que un grito. Él no alzó la voz. Ni siquiera habló. Pero el silencio lo decía todo. Conduje hasta que la carretera dejó de sentirse cruel. Hasta que se encendió la luz de la gasolina. Hasta que pude escuchar mi respiración sin atragantarme de decepción. Esa noche, en la habitación del motel, abrí la caja. Extendí los mapas sobre la cama como si fueran cartas antiguas, recorriendo las líneas con los dedos otra vez. Recordé cada curva, cada giro, cada camino punteado. Lo que mi hijo había olvidado, yo aún lo recordaba. Y así, de repente, algo dentro de mí empezó a cambiar.
¿Alguna vez lo has sentido? Ese momento silencioso cuando la tristeza se disipa y algo más fuerte empieza a asentarse, porque yo lo sentí esa noche. Y lo que hice a la mañana siguiente, bueno, eso cambió todo. A la mañana siguiente manejé de regreso a mi casa en Blue Bluff. El cielo estaba pálido y delgado, y apenas notaba la carretera. No lloraba. Ni siquiera estaba enojada. Pero algo en el silencio dentro de mí se había endurecido durante la noche. No como un muro, más como un piso firme. Ahora tenía un lugar donde pararme. La casa estaba tranquila cuando entré. Vivía sola desde que Thomas falleció, y la quietud solía molestarme. Ya no más. Esa mañana se sentía como un alivio. Desempaqué los mapas y los guardé de nuevo en el cajón del gabinete, justo debajo de la brújula tallada a mano que alguna vez usé en los recorridos de tierras de mi padre. Ese cajón siempre había sido el lugar donde vivía el legado, pero algo dentro de mí sabía que los mapas no se quedarían allí por mucho tiempo. Alrededor del mediodía preparé té y me senté en la mesa de la cocina. No dejaba de pensar en el rostro de Miles cuando lo abracé el día que entró a la universidad. El chico que solía apoyarse en mí como si yo fuera su gravedad. Ese chico no había respondido mi llamada, ni siquiera un mensaje. Había pasado todo un día. Tomé el sobre que estaba en el borde de la mesa. Había llegado 2 semanas antes de un museo regional con el que solía trabajar. Durante años me habían estado invitando a regresar para ayudar a catalogar algunos mapas históricos de comercio. Siempre había rechazado la invitación, pero esta vez el sobre traía una nota de Sylvia Lannister, la propia directora. Había escuchado que yo conservaba algunos artefactos familiares raros y se preguntaba si consideraría curarlos para exhibición pública. Nunca respondí. En ese momento me había parecido demasiado. Pero volví a abrir la carta, releí cada palabra, y luego la leí de nuevo. Algo había cambiado en mí esa mañana. El silencio de Miles no solo dolía, aclaraba. Llamé a Sylvia. Contestó en el segundo timbrazo. Se escuchaba sorprendida de escuchar mi voz. Cálida, eso sí, como siempre. No hablábamos desde hacía casi un año. Le dije que estaba pensando en la oferta, que tenía 3 mapas de principios de 1900, con anotaciones de primera mano, rutas de comercio, notas en la letra de mi abuelo. Y que estaba lista para dejar que vivieran fuera de mi casa. No me presionó. Solo dijo que tenían espacio para ellos y que, si alguna vez quería ir en persona, sería un honor para ellos recibirme. Después de colgar, me senté en la sala y me quedé mirando la chimenea durante un largo rato. No había llamas, solo piedra fría. De esa que no calienta un cuarto, solo lo observa. No se trataba solo de los mapas. Era la forma en que mi vida se había encogido alrededor de las necesidades de mi hijo sin que me diera cuenta. Las cenas que cociné cuando él no apareció. Los cumpleaños en los que me senté mientras la familia de René acaparaba la atención. El dinero que les presté, $12,000, cuando empezaban su empresa inmobiliaria y que nunca volví a mencionar. Porque creía en él, porque eso es lo que haces por las personas que amas. Ese amor se había vuelto silencioso, no porque dejara de sentirlo, sino porque él dejó de recibirlo. Una semana después, visité el museo. En cuanto entré al ala de curaduría, el aire se sintió diferente, limpio, medido. Había mesas con guantes y lupas, paredes llenas de artefactos, voluntarios trabajando en silencio pero con propósito. Nadie aquí fingía preocuparse. Estaban porque ya lo hacían. Sylvia me recibió con un abrazo largo. No hizo preguntas. Solo me llevó a un cuarto con un letrero que decía ingreso de colección privada. Dentro, extendí los mapas. La observé recorrer los bordes con los dedos, con reverencia. Ni una palabra sobre valor, ni una palabra sobre cuánto valían en dólares, solo valor en tiempo, en historia, en personas. Me preguntó si estaría dispuesta a grabar una breve historia, algo que acompañara la exhibición, tal vez incluso hablar con algunos de sus pasantes. Dije que sí antes de tener tiempo de pensarlo 2 veces. Cuando manejé de regreso a casa esa tarde, el pueblo se sintió más cálido. Mismos edificios, mismos árboles. Pero lo vi todo diferente, como si algo se hubiera retirado de mis ojos. En casa,
limpié el cajón del gabinete. No lo dejé vacío. Coloqué dentro una pequeña llave de bronce. Había abierto alguna vez el cofre de cedro de mi padre. Ese cofre hacía mucho que desapareció, pero la llave seguía ahí. No sabía por qué la conservaba hasta ese momento. Era lo último de él que nunca había compartido. Ahora empezaba a entender por qué. Algunas cosas pertenecen a la sangre y otras a la memoria. Pero algunas, como los mapas, como las historias, como el silencio que se rompe en el momento justo, pertenecen al legado. Y yo había terminado de entregar ese legado a quienes no querían cargar con él. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en años, quería descubrirlo. A la mañana siguiente, salí a sacar la basura y pasé junto al pequeño tablero de corcho cerca del refrigerador. Durante años, ese tablero había sostenido viejas tarjetas de cumpleaños, notas de vecinos y fotos de miles en cada etapa de su vida. Primer día de kinder, baile de graduación. Ese verano que pasó trabajando en Idaho y regresó quemado por el sol y sonriendo. Pero lo que me detuvo fue la foto más reciente que había clavado. Era del año anterior, cuando lo visité a él y a Rená en Acción de Gracias. Habíamos ido al Arboretum local y un desconocido se ofreció a tomar nuestra foto. Rená llevaba una bufanda verde profundo y Miles había colocado suavemente su mano en su espalda. Yo estaba junto a ellos sonriendo. Esa foto había sido cortada justo por la mitad. Rená y Miles seguían intactos, pero mi mitad había sido limpiamente eliminada. La observé durante mucho tiempo, no con shock, sino con reconocimiento. Hay una forma en que una persona puede ser borrada de su propia vida, y la primera señal nunca es ruidosa. Es sutil, cuando su lugar en la mesa se mueve sin decir nada, cuando historias que contaron se repiten sin darles crédito, cuando los recuerdos se editan lentamente hasta encajar en la versión de comodidad de otra persona. Bajé la foto, la doblé una vez y la guardé dentro de un libro de recetas. No tenía ganas de tirarla. Todavía no. Más tarde esa tarde, fui a enviar un pequeño paquete al museo. Silvia había pedido una copia de un diario que mi abuelo había llevado durante sus viajes de carga. La encargada de correos, Sandra, era una mujer que conocía desde hacía 20 años. Sonrió y preguntó cómo estaba Miles. Le respondí sonriendo que estaba ocupado. Luego hice una pausa. Le pregunté si tenía tiempo para tomar un café esta semana. Se sorprendió un poco, pero asintió. Ese fue el primer momento en que me di cuenta de que no quería explicar lo que había pasado. Solo ya no quería cargar con ello sola. 3 días después, me encontré con Sandra en la cafetería cerca de la plaza del Pueblo Viejo. Llevaba un cardigan color óxido y transmitía una calidez que no apresuraba nada. Nos sentamos junto a la ventana, donde la luz hacía que todo se sintiera más suave. No le conté todo, solo lo suficiente. Ella escuchó, no ofreció simpatía rápida ni palabras vacías, solo asintió mientras hablaba. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo que a ella también le había pasado. Su hija se había casado con una familia adinerada y poco a poco empezó a alejarse. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas desaparecieron por completo. Hasta que un día, Sandra vio una foto de Navidad en Internet. Toda la familia de pie frente al árbol. Excepto que Sandra no estaba en ella. Ese año había sido ella quien recibió a todos, cocinó todo, limpió, pagó la mayor parte, y aún así no pertenecía. Nos quedamos en silencio un momento. Luego dijo que el duelo no siempre se trata de la muerte. A veces es estar viva mientras alguien elige olvidarte. Eso se quedó conmigo. Cuando llegué a casa esa noche, encontré un sobre atorado entre la puerta mosquitera y el marco. Sin dirección de remitente, con mi nombre escrito con una letra familiar. Dentro había una invitación de boda. Miles y Rená, para dentro de 2 meses en Oregón. No había nota, solo la invitación, blanca y nítida. Y al final, en letra diminuta, las palabras, solo ceremonia, sin recepción. La miré por mucho tiempo. Esto no era olvido. Esto era precisión. No me habían contado sobre la cena de compromiso. Ahora me invitaban a una boda donde no había lugar para un asiento en la mesa. Y aún así, algo dentro de mí no se rompió.
Más bien, se aclaró. Saqué una caja del closet del pasillo. Dentro había recibos, correos electrónicos impresos hace años y un delgado cuaderno etiquetado Finanzas Familiares. Había empezado ese cuaderno cuando Thomas se enfermó, para asegurarme de que Miles entendiera cómo estaban las cosas. Página tras página, repasé lo que le había dado a lo largo de los años. 2 préstamos. El primero de $12,000 para empezar su primera inversión inmobiliaria. El segundo de $27,000 cuando se atrasaron en el impuesto a la propiedad y casi perdieron la casa en Flagstaff. Ambos sin pagar, ambos sin documentar. Porque confiaba en él. Al final del montón estaba una copia de la transferencia de título de la cabaña junto al lago que teníamos. Thomas y yo la habíamos firmado a favor de Miles hace 5 años, creyendo que la preservaría, pero ellos la vendieron 8 meses después, usando el dinero para invertir en una remodelación en Austin. Me enteré por un amigo que trabajaba en la oficina del condado. Nunca dije una palabra hasta ahora. Saqué una carpeta nueva y comencé a organizar los documentos, no porque pensara pelear, sino porque había terminado de olvidar, de fingir, de dejar que otros decidieran la historia de mi vida. Para cuando terminé, el sol ya se había ocultado detrás de los pinos. La cocina estaba tranquila otra vez, pero esta vez no era un vacío. Era concentración, y algo dentro de mí empezaba a despertar. No era enojo, ni deseo de venganza, solo claridad. Y el ritmo silencioso de una mujer que finalmente volvía a poner su propio nombre en la historia, aunque eso significara empezarla escribiendo desde los márgenes. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. No me sentía descansada, pero no podía quedarme quieta. Había una tensión silenciosa bajo mi piel, como si algo esperara ser notado. La casa estaba en calma. El café se preparaba mientras el sol intentaba salir detrás de nubes grises. Me senté sola en la cocina, mirando nada en particular hasta que mis ojos se posaron en el closet de utilidades. Ese closet había sido mío, no solo un lugar para herramientas viejas y focos, sino donde guardaba cosas que nadie más pensaba en preguntar. Lo abrí lentamente. Mi mano alcanzó la caja fuerte al fondo, la misma que Harold y yo compramos cuando vendimos nuestro primer terreno. No era lujosa, pero era nuestra, y confiábamos en ella más que en cualquier banco. Me tomó un segundo recordar la combinación, pero mis dedos no dudaron. Dentro había carpetas manila, cada una gruesa de papeles. Algunas polvorientas, otras limpias, pero una en particular destacó, una carpeta pequeña etiquetada Catskills. La abrí. Documentos de escritura, notas manuscritas. La cabaña que Harold y yo habíamos comprado en el norte de Nueva York después de que mi madre falleciera. Era un lugar modesto, pero significaba algo, un refugio, y siempre había sido mío. Pagada por completo con mi herencia. Entonces lo vi. Una nueva hoja grapada al final, una transferencia de título. La propiedad había sido movida a una LLC. No cualquier nombre. Decía Miller Wren Development Holdings. Mis manos se congelaron, pero mis ojos no. Leí cada palabra. Fecha, abril del año pasado. Firmas, testigos, un notario que nunca había conocido. Y en ninguna parte, en ninguna, estaba mi firma. La habían tomado sin decir una palabra, sin preguntar. No lloré. No en ese momento. Solo me recosté en la silla y miré la caja fuerte, preguntándome qué más podría estar enterrado entre los montones de papeles viejos. El shock fue profundo, pero debajo de él, algo más empezó a surgir. Necesitaba a alguien que confirmara que no estaba imaginando esto, alguien que entendiera documentos legales mejor de lo que yo jamás podría. Al mediodía ya estaba vestida y en el coche. No llamé a Miles. No envié mensaje a nadie. Conduje más allá de la plaza del pueblo y estacioné cerca de una pequeña oficina de abogados con un toldo verde desgastado, Connelly y Hartman. Recordé a June Connelly, la fundadora. Su hija Meredith la dirigía ahora. La recepcionista era joven, cortés y visiblemente sorprendida de verme. En pocos minutos, Meredith entró a la sala de espera, me estrechó la mano y me llevó a su oficina. No ofreció charla trivial, solo esperó a que yo comenzara. Le conté todo,
desde el momento en que llegué a la casa hasta la foto donde mi cara faltaba, la cena de la que nunca me avisaron y la escritura de la cabaña, transferida sin mi conocimiento. Me pidió los papeles. Se los entregué. Meredith leyó en silencio. Su rostro permaneció sereno, pero sus ojos se oscurecieron ligeramente. Cuando terminó, se recostó y dijo que había visto esto antes. No la situación exacta, pero patrones similares, documentos de poder legal silenciosos, padres mayores firmando sobre bienes sin entender completamente. Propiedades movidas a compañías holding que silenciosamente dejaban fuera al dueño original. Le pregunté qué se podía hacer. Dijo que empezaría investigando la LLC, averiguando quién la había creado, cuándo y si mi nombre se había usado legalmente. También revisaría cualquier trámite legal reciente a mi nombre, poderes notariales, cambios en planes de herencia, cualquier cosa sospechosa. Salí de su oficina con una carpeta de archivos y su tarjeta. Me dijo que no hablara con Miles ni con Rená hasta que supiéramos más. Asentí. De regreso en casa, saqué todos los documentos de la caja fuerte y los guardé en un maletín con llave. Puse ese maletín en la cajuela, por si acaso. Luego llamé a mi contadora y a mi agente de seguros. Hice preguntas que debería haber hecho hace años. Esa noche, me senté en el porche mirando el lago. No me sentía enojada, ni siquiera triste. Me sentía clara, y esa claridad pesaba más que cualquier otra cosa. Por primera vez en años, vi mi vida tal como se había vuelto, no como la había esperado, ni como pensaba que la había construido, solo como era. Había confiado demasiado. Había permitido que el silencio hablara por mí. Había dejado que personas a quienes amaba tomaran decisiones por mí sin cuestionar sus motivos. Pero ya no más. Esa noche subí al ático y encontré una caja que no abría desde hacía años. Cartas, un mapa, una llave de la cabaña en los Catskills, la que nunca pensé que volvería a necesitar. Recorrí el mapa con el dedo. Las carreteras se veían más delgadas de lo que recordaba, pero las conocía. Todavía podía encontrar mi camino. La casa ya no se sentía como hogar. Pero yo no estaba perdida. Ellos pensaron que me habían sacado de la foto, pero yo apenas estaba comenzando. Los días siguientes transcurrieron en un extraño silencio. Como la calma después de una tormenta larga de la que nadie se atrevía a hablar. Rená y Miles parecían asumir que mi silencio significaba resolución, quizá incluso rendición. Pero no estaba callada porque fuera pasiva. Estaba callada porque estaba observando. El cambio en su actitud hacia mí se había asentado en algo frío y transaccional. No me invitaban a sentarme con ellos durante el café. No me incluían en las llamadas con la planificadora de la boda. Incluso el perro, Finn, había dejado de acurrucarse a mis pies. Ahora dormía afuera de la puerta de su recámara. No intenté cambiarlo. Aproveché el tiempo para organizar el resto de los papeles de la caja fuerte, agrupando todo en carpetas etiquetadas, antiguos registros de inversiones, bonos, certificados de propiedad de nuestras ventas de terrenos anteriores. Y escondido en uno de los sobres más antiguos, encontré algo que no esperaba, una copia de la última carta que Harold me había escrito. Estaba escrita a mano con tinta azul, fechada 3 semanas antes de que muriera. Ahora lo recordaba. La había colocado en mi mesa de noche y me dijo que no la abriera hasta que sintiera que necesitaba escuchar su voz otra vez. Escribió sobre la cabaña, sobre cómo siempre encendía la chimenea justo antes de que el sol se ocultara detrás de las colinas. Sobre el verano en que pintamos las contraventanas de verde y bailamos descalzos en el porche al terminar el trabajo. Pero hacia el final, su tono cambió. Me advirtió que las personas, incluso aquellas a las que amamos, pueden perder de vista lo que importa cuando entre el dinero o el poder en la ecuación. Me dijo que no dudara de mis instintos. Y, lo más importante, escribió esto: tú eres la encargada de lo que construimos. Protégelo, aunque eso signifique alejarte de quienes no lo merecen. Doblé la carta, la guardé en el bolsillo de mi abrigo y me senté en la quietud de la cocina, escuchando el tic-tac del reloj, como si contara el tiempo que me quedaba antes de que todo cambiara. A la mañana siguiente, Meredith llamó. Había investigado más a fondo Miller Wren Development Holdings. La LLC se había formado 5 meses antes de mi llegada,
usando un apartado postal en un pueblo cercano. La firma que aparecía era de Miles. La administradora, Rena. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Peor aún, Meredith descubrió que la propiedad de la cabaña había sido usada como garantía para un préstamo comercial a corto plazo. La habían aprovechado para asegurar el pago inicial de una propiedad de la que yo nunca había oído hablar, un contrato de arrendamiento comercial ligado a un proyecto de desarrollo de restaurantes. Uno que aparentemente ya estaba en problemas. No respondí de inmediato. Mis manos se sentían entumecidas, no por el shock, sino por la confirmación. Habían apostado algo sagrado, algo que debía sobrevivirnos a ambos, en un esquema que ni siquiera se habían molestado en compartir conmigo. No solo ocultaron la verdad, sino que usaron mi confianza como plataforma para llegar más lejos de lo que jamás deberían haberlo hecho. Esa tarde, René estaba frente a la estufa preparando algo que olía a romero y limón. Miles revisaba correos electrónicos en la mesa del comedor. Entré cargando una caja. Estaba llena de fotos enmarcadas, las que había retirado del pasillo de arriba, fotos de cumpleaños, vacaciones, parrilladas. Todas tenían algo en común, mi rostro aparecía en ellas. Coloqué la caja con cuidado sobre la mesa. Ambos levantaron la mirada. Ninguno dijo una palabra. Hablé con claridad, con la voz firme. Les dije que iba a hacer un viaje hacia el norte por unos días. No elaboré más. No invité a conversación. Simplemente dije que necesitaba tiempo lejos. Rená preguntó si volvería para el fin de semana de la boda. Respondí que hablaríamos cuando regresara. Esa noche hice la maleta, una bolsa, 2 cambios de ropa abrigada, el maletín con todos los documentos legales y financieros que tenía, y la carta de Harold. Me fui temprano en la mañana, antes de que saliera el sol. No dejé nota. No miré atrás. Los caminos hacia los Catskills se sentían más estrechos de lo que recordaba, pero mis manos se movían con una sensación de memoria y certeza que no había sentido en años. Los árboles comenzaban a cambiar de color. El aire fresco se colaba por la ventana. Cuando llegué, la cabaña estaba tal como había estado décadas atrás, desgastada pero fuerte. El porche crujía bajo mis pasos. Abrí la puerta y dejé que el polvo me recibiera como a un viejo amigo. Adentro encendí la chimenea, abrí las ventanas y respiré. Durante horas me senté con nada más que el silencio y el calor del fuego. Aquí había paz, de esa que solo reconoces después de haber estado demasiado tiempo privada de ella. Esa noche dormí más profundamente de lo que lo había hecho en meses. A la mañana siguiente, preparé té y caminé hasta el pequeño buzón al borde del camino de grava. Dentro dejé una carta dirigida a Meredith. En ella había copias de todo, la transferencia de la escritura, la constitución de la LLC, la carta de Harold y una nota de mi puño. Le pedí que procediera con una queja formal. Que preparara los documentos necesarios para impugnar la legitimidad de la transferencia de la propiedad. Le pedí que actuara no solo como mi abogada, sino como testigo de lo que estaba a punto de reclamar. Porque esto no se trataba solo de tierra. No se trataba de dinero. Era algo mucho más antiguo y frágil. Era dignidad. Y había terminado de regalar la mía. Regresé a la ciudad 3 días después, no porque los extrañara, sino porque estaba lista. La cabaña había hecho su trabajo. Me había recordado quién era antes de convertirme en la red de seguridad de alguien, antes de ser alguien a quien tolerar, maniobrar y olvidar en la misma mesa que yo misma había construido. Ese fuego crepitando en la vieja chimenea de piedra hizo más que calentarme, despertó algo dentro de mí. De vuelta en la casa, Rená ni siquiera levantó la mirada cuando entré. Miles murmuró un hola sin levantar la vista de su computadora portátil. Sus vidas habían seguido, y la mía simplemente había salido de ellas. Eso me convenía perfectamente. Subí las escaleras, abrí mi closet y saqué la bolsa de viaje. Dentro había una carpeta gruesa, llena de copias, anotaciones y el peso de la evidencia. Tomé una foto de cada página y se las envié a Meredith. Luego me senté al borde de la cama, cerré los ojos y respiré. Esa noche no cociné. No pregunté si necesitaban algo. No hablé,
a menos que me dirigieran la palabra. El cambio los confundió, podía notarlo, pero no insistieron. Seguían demasiado confiados. Pasó una semana. Meredith llamó con una actualización. Había presentado la petición para impugnar la legitimidad de la transferencia del título de la propiedad. Dado que la LLC se había creado con un propósito oculto, y que yo nunca había sido informada de su existencia ni había dado mi consentimiento, había fundamento para investigar un posible fraude en la transmisión. La casa volvía a ser mía, al menos a ojos de la ley, temporalmente, mientras se realizaba la investigación completa. Pero incluso eso hizo que algo dentro de mí se asentara. No se los dije de inmediato. En cambio, observé. Presté atención a cómo Rená se apropió del jardín y del patio, llamándolo ahora su proyecto de diseño. Noté cómo Miles comenzó a traer catálogos de accesorios de lujo, ninguno de los cuales habíamos necesitado jamás. No había mención de la cabaña, ni un susurro sobre la LLC. Pero había tensión en sus movimientos, como si esperaran que algo se rompiera. Y finalmente se rompió. Fue en la mañana en que llegó el mensajero con un gran sobre dirigido a mí. Rená lo recogió del porche, miró el nombre y lo llevó a la cocina. Yo estaba tomando café. Lo puso frente a mí como si no fuera nada. Lo abrí lentamente, consciente de sus ojos sobre mí. Dentro había una carta formal de la oficina del registrador del condado, reconociendo la recepción de mi reclamo y confirmando que la propiedad en disputa estaba ahora bajo revisión legal. Rená palideció. Preguntó de dónde venía. No respondí. Miles entró. Ella le entregó la carta. Él la revisó rápidamente y luego me miró. Su rostro no se sonrojó. Se calló. Preguntó qué estaba haciendo. No dije nada. Simplemente me levanté, tomé la carta y me dirigí al solarium. Unas horas después, pidieron hablar. Nos sentamos en la sala. Miles fue quien habló más. Dijo que las cosas se habían complicado, que solo querían proteger el futuro de la familia. Mencionó la inversión en el restaurante, los planes de expansión, los tiempos. Afirmó que nunca se trató de quitarme nada. Asentí. Luego le pregunté por qué nunca me había hablado de la LLC, por qué había falsificado mi firma en la transferencia de la escritura, por qué había usado la cabaña, el único lugar que Harold y yo construimos juntos, como garantía para un préstamo que yo nunca había visto. No respondió. Rená trató de intervenir. Dijo que había sido un malentendido, que yo siempre me beneficiaría, que todo seguiría dentro de la familia. Le conté que había leído de nuevo la carta de Harold. Le hablé de sus palabras sobre responsabilidad y protección, y le dije la parte que más importaba. No proteges algo entregándoselo a personas que mienten. No levanté la voz. No lloré. Simplemente les dije que había recuperado el control legal total de la propiedad y que, si necesitaban encontrar un nuevo lugar para vivir, podía darles 60 días, por decencia. Miles miró al suelo. Rená me miró a mí. Ninguno dijo una palabra. Y en ese silencio sentí algo liberarse en mi pecho. No alivio, no triunfo, algo distinto, una certeza tranquila. Habían creído que estaban construyendo algo grandioso, pero nunca se dieron cuenta de que habían roto primero los cimientos, y yo acababa de reclamar el suelo bajo sus pies. Los 60 días pasaron como un tren entre la niebla, silenciosos, constantes. Nunca tuve que preguntar si estaban empacando. Las cajas comenzaron a aparecer cerca de las escaleras para la tercera semana. Las herramientas de jardinería de Rená desaparecieron del patio para la quinta. El ruido de la máquina de espresso de Miles se silenció para la sexta. Se movían como intentando no perturbar algo frágil, como si el silencio hiciera que fuera menos real. No me regodeé. No presioné. No les recordé nada. Seguí con mis días como siempre, café temprano, libros antiguos, paseos cortos por el vecindario. El aire en la casa cambió. Ya no estaba tenso. Vacío. A veces atrapaba a Miles mirándome como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Rená me evitaba por completo. Coexistíamos en habitaciones donde nada se decía y todo se sabía. Al día 32,
recibí una llamada de Meredith. Acababa de salir de una conferencia con un abogado de bienes raíces en quien su firma confiaba. Él había revisado todo, y sus primeras palabras fueron: esto no fue solo un error. Fue un plan largo. La LLC se creó hace más de 14 meses. Miles la registró bajo otro nombre. Su mejor amigo figuraba como agente registrado. El primo de Rená, el que siempre se quedaba demasiado en las fiestas, firmó como testigo. Cada hilo volvía a ellos. Se tomaron su tiempo, se movieron despacio, esperaron a que Harold falleciera, esperaron a que yo guardara luto, esperaron a que el polvo se asentara. Yo no era solo la garantía. Yo era la última pieza que debían mover del tablero. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con Meredith en altavoz. Ella leyó el borrador del affidavit. Su voz estaba tranquila, pero podía percibir un hilo de enojo debajo. Dijo que podíamos presentar la solicitud para recuperar la propiedad total de los activos de la LLC y así disolver la transferencia fraudulenta. Dijo que teníamos un caso no solo por recuperación de propiedad, sino también por daños punitivos. Le agradecí y colgué, quedándome mirando la ventana oscura sobre el fregadero. Mi reflejo me devolvía la mirada, más vieja, sí, pero ya sin miedo. Para el día 42, Miles me pidió hablar en privado. Nos sentamos en el solarium, la misma habitación donde Harold solía echarse la siesta con el periódico del domingo doblado sobre el pecho. Miles carraspeó, jugueteó con su reloj. Dijo que no había querido que las cosas llegaran tan lejos. Dijo que pensó que podría manejarlo mejor que yo. Dijo que la familia necesitaba a alguien que tomara las riendas. Escuché. Habló de inversiones, del clima de negocios, de los impuestos de la propiedad. Escuché. Luego dijo algo que me dejó helada. Dijo: y ni siquiera la usas, mamá. La cabaña. Te quedas en esta casa y guardas luto. Lo miré por un largo rato. Luego le conté sobre el fin de semana que pasé allá sola. Sobre el tronco viejo en el que Harold talló nuestras iniciales. Sobre cómo los árboles todavía crujían igual que hace 30 años. Sobre la carta que encontré y la forma en que me sentí al darme cuenta de que mi nombre todavía importaba en algún lugar. No dijo nada. Me levanté, caminé hacia la repisa y tomé una foto enmarcada. Era del Día de Acción de Gracias, 12 años atrás, el último con Harold. Miles tenía su brazo alrededor mío. Rená sonreía. Se veía cálido, real, pero la mujer en la foto no tenía idea de lo que el silencio podía esconder. Le entregué la foto y le dije: y esto es lo que creí que estábamos protegiendo. Salí de la habitación sin mirar atrás. Para el día 54, habían empacado lo último de sus cosas. Rená no dijo adiós. Dejó una nota en la encimera de la cocina agradeciéndome por haberles permitido quedarse todo el tiempo que lo hicieron. Dijo que esperaba que algún día la perdonara. La letra era cuidadosa, casi infantil. Miles fue el último en cerrar la puerta. Se detuvo en el umbral, miró la casa por última vez. Luego se volvió hacia mí y dijo: no sabía en lo que me estaba convirtiendo. Asentí. Cerré la puerta. Y por primera vez en meses, la cerré con llave. Aquella noche, salí al patio trasero, me senté en el viejo columpio de madera que Harold construyó y escuché el viento moverse entre los árboles. El silencio se sentía distinto ahora. Ya no estaba vacío. Era mía. 2 semanas después de que Miles y Rená se fueron, la casa comenzó a sonar diferente. No más silenciosa, sino más completa. El silencio ahora tenía un ritmo, como el tic-tac del viejo reloj de Harold que había vuelto a poner en marcha, o el leve crujido de las ardillas en el techo del porche por la mañana. Tenía espacio de nuevo, un espacio que no estaba atormentado por la tensión. Empecé a recuperar rincones de la casa que no había tocado en años. El cuarto de costura, no para coser, sino para ordenar cartas antiguas y recortes que había querido organizar. El ático, donde los diarios de guerra de Harold seguían intactos. Incluso la despensa del sótano, todavía llena de frascos de ejotes en escabeche y salsa de tomate, algunos probablemente demasiado viejos para comer, pero llenos de recuerdos.
Pero la paz no siempre dura mucho. Era tarde en la mañana del jueves cuando tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Supuse que sería una entrega. Pero al abrir, no vi un paquete. Vi a Gwen, la prima de Harold. No hablábamos desde hacía años, desde el funeral. Estaba en el porche, envuelta en un largo abrigo color café, su cabello plateado sujeto hacia atrás. Se veía más pequeña de lo que recordaba y también más vieja. Pero sus ojos no habían cambiado, agudos, fijos. Me hice a un lado y la dejé entrar sin decir palabra. Ella no se sentó. Se quedó de pie en el centro de la sala, mirando lentamente a su alrededor. Luego dijo: «Sabes, siempre me caíste mejor que tu cuñada». Solté una risa suave. Luego fue al grano. «Os supe de la transferencia y de la LLC. Quizá no lo sepas, pero Harold vino a verme antes de fallecer. Me dijo que le preocupaba que Miles intentara algo. Dijo que quería asegurarse de que siguieras protegida». Me senté despacio. Ella metió la mano en su abrigo y sacó un sobre delgado. «Y él me dio esto», dijo, «me dijo que lo guardara hasta que sintieras que era el momento adecuado». Lo miré fijamente. La letra era la impecable caligrafía de Harold. Ella me lo puso en las manos, me dio una palmada en el hombro y se giró para irse. «Eso es todo por lo que vine. Él querría que lo tuvieras ahora». Y así, se fue. No abrí la carta de inmediato. La sostuve un rato, sintiendo su ligero peso, como si cargara algo más pesado que papel. Cuando finalmente deslicé el dedo bajo el sello, la leí 2 veces antes de comprenderla por completo. Harold había creado un segundo fideicomiso, no para Miles, no para ninguno de los nietos, sino para mí. Había transferido la propiedad de la cabaña de nuevo a mi nombre 2 meses antes de fallecer. Silenciosa, legalmente, era mía. La LLC que Miles había creado nunca la había poseído realmente. Los documentos que presentaron, las transferencias, estaban basados en un supuesto falso. La firma de Harold en su versión de la escritura era una copia, no el original. Lo que Miles y Lena habían vendido no era más que un espejismo. La tierra seguía siendo mía. Mi corazón latía con fuerza mientras releía la última línea de la carta. En caso de que alguna vez necesites recordar quién construyó esta vida contigo, nunca fueron ellos. Éramos nosotros. Me quedé sentada un largo rato después de eso, mirando los árboles más allá de la ventana, respirando con calma, el pecho apretado, pero no por dolor esta vez, sino por una extraña sensación de afirmación que iba en aumento. A la mañana siguiente, llamé a Meredith. Le conté todo lo que Gwen había dicho. Escaneé la carta y se la envié por correo electrónico. Ni siquiera trató de ocultar su reacción. Esto lo cambia todo. En pocos días, los engranajes legales comenzaron a moverse. La abogada que había notariado originalmente los documentos de Harold confirmó su autenticidad. El segundo fideicomiso era legalmente vinculante. La venta de la propiedad por parte de Miles al inversionista fuera del estado ahora era un lío legal. La compañía de títulos involucrada ya había detectado inconsistencias y detenido la transferencia final de fondos. Podía casi escuchar las paredes cerrándose sobre ellos. Pero no sentí alegría. Sentí tristeza. No por incertidumbre, sino por lo lejos que nos habíamos distanciado, por lo dispuestos que estaban a borrarme por algo que ni siquiera pudieron conservar. Una tarde, conduje sola hasta la cabaña. El aire estaba más fresco ahora, el otoño se había instalado. Las hojas crujían bajo mis botas mientras caminaba por el viejo sendero que Harold solía limpiar cada primavera. La cabaña parecía intacta, vacía, pero no rota. Abrí la puerta principal y entré. Olía a pino, cedro y tomillo. Coloqué la carta sobre la mesa de la cocina y luego preparé té. Esa noche, me senté en el porche envuelta en la vieja manta de franela de Harold, observando cómo las estrellas punteaban el cielo negro. El silencio, esta vez, no estaba vacío. Era sagrado. Y mientras escuchaba el viento mover las hojas de los árboles, me di cuenta de algo. Esto no era el final. Era el comienzo de la parte de mi vida en la que dejé de disculparme por sobrevivir.
donde dejé de encogerme para hacer espacio a otros que nunca me dieron ninguno. La parte en la que recuperé lo que era mío, no solo la tierra, sino mi propia esencia. La llamada de Miles llegó un domingo por la tarde, una semana después de que el polvo legal comenzara a asentarse. Estaba sentada en la mesa de la cocina, clasificando los viejos álbumes de fotos de Harold en 2 montones, los que quería tener a la vista y los que finalmente estaba lista para guardar. Su nombre apareció en la pantalla y lo miré unos segundos antes de contestar. No dijo hola. Dijo, nos gustaría invitarte a cenar. Sin explicación, sin disculpa, solo eso. Dijo que Rena cocinaría, que querían hablar, aclarar el aire. Lo dijo como si yo no hubiera pasado las últimas semanas desenredando el desastre que ellos crearon, pero dije que sí. Quería mirarlos a los ojos. La noche de la cena, llevé el vestido azul marino que Harold siempre decía que resaltaba el color de mis ojos. No me vestí para impresionarlos a ellos, me vestí para recordarme a mí misma quién era. La casa estaba limpia, demasiado limpia. El aroma a lavanda y limón era intenso, casi artificial. La mesa ya estaba puesta con los platos elegantes y las servilletas de tela de arena, que nunca usaba cuando solo estábamos nosotras. Rena me recibió en la puerta con una sonrisa tensa. Miles estaba detrás de ella, con aspecto de no haber dormido. La cena comenzó con charla superficial, cosas inútiles, el clima, noticias de los vecinos. Rena mencionó una nueva clase de pilates. Los dejé hablar. La comida estaba bien, insípida. Pero comí cada bocado, despacio, con calma. Entonces Miles finalmente lo dijo, hemos tenido un par de semanas difíciles. El trato de la cabaña se cayó. El comprador se retiró. Hay abogados involucrados. Ha sido estresante. Me miró entonces, no directamente, más bien como si mirara justo más allá de mí. Probablemente ya lo escuchaste. Asentí una vez, y luego dijo, queríamos que supieras que estamos listos para seguir adelante, dejar esto atrás como familia. Fue Rena quien agregó la última parte, siempre eres bienvenida aquí, como si ofreciera algún tipo de gracia. Coloqué suavemente el tenedor y entrelacé las manos. Eso es muy amable, dije, pero traje algo conmigo. Metí la mano en mi bolso y deslicé el sobre por la mesa. No era la carta de Harold. Era una copia del expediente legal que Meredith había presentado esa mañana. La que anteriormente había congelado los activos de la LLC que Miles creó usando mi nombre. Rena no lo tocó. Miles lo miró un momento antes de levantarlo. Escaneó la primera página, luego la segunda. Su rostro palideció. No es necesario esto, murmuró. No respondí. Rena dijo, estás siendo dramática. Eso me hizo sonreír. Luego dije, pasé 35 años junto a Harold, construyendo lo que teníamos, apoyando a esta familia, y en una sola tarde, ustedes dos decidieron que yo era prescindible, que no importaba. Hice una pausa y tomé un sorbo de agua. Vendieron algo que no era suyo, mintieron para hacerlo, y me dejaron afuera en el frío. Me recosté en la silla. Así que no, esto no se trata de drama. Se trata de límites, de consecuencias. Miles abrió la boca, pero no dijo nada. Entonces dije lo que había venido a decir, ya no tendrán acceso a ninguna de mis cuentas. He reescrito todos los documentos, el poder notarial, los fideicomisos, los contactos de emergencia. Sus nombres ya no aparecen en ninguno de ellos. Vi cómo el color se desvanecía del rostro de Rena. El aire en la habitación cambió. La actuación de cortesía se desplomó. Añadí, no hago esto por rencor. Lo hago por necesidad. Por paz. Me levanté y acomodé mi vestido. La cena estuvo encantadora. Gracias. Ninguno de los dos se movió. Caminé sola hacia la puerta. Nadie me siguió. En el coche, me senté un momento antes de girar la llave. Mis manos estaban firmes. Mi pecho se sentía ligero. Al llegar a casa, preparé té. Encendí una vela en el porche y abrí la carta de Harold una vez más, solo para sentir sus palabras otra vez. Dormí profundamente esa noche y,
por primera vez en meses, no soñé nada. Solo silencio. Silencio pleno y sagrado. Pasó una semana desde la cena. No hubo nada después. Ni llamadas, ni disculpas, ni siquiera una tarjeta. Pero no la necesitaba. En cambio, me concentré en lo siguiente. Algo de lo que Harold y yo habíamos hablado en susurros cerca del final, cuando su respiración se había vuelto más lenta y empezaba a hablar en fragmentos cortos y sinceros. Deberíamos construir algo, había dicho una vez. Algo que dure más que todo esto, más que la tierra, más que los nombres. En ese momento pensé que se refería a la cabaña, pero quizá quería decir algo más. Comencé a pasar mis mañanas en la biblioteca pública del pueblo, no en la sección de ficción donde solía hojear libros. Esta vez estaba abajo, en la pequeña sala del sótano donde se colgaban iniciativas comunitarias en tableros de corcho y los avisos de reuniones del ayuntamiento se enrollaban bajo chinchetas. Saqué una carpeta que había traído conmigo. Dentro había notas que Meredith me ayudó a redactar, marcos legales, plantillas para organizaciones sin fines de lucro. Las miré tanto tiempo que dejé de ver el texto y empecé a ver rostros. Mujeres mayores como yo, mujeres que habían trabajado, que habían dado todo, que habían sido borradas o silenciadas por las mismas familias que habían construido. Pensé en Carol. La enfermera que vivía en la calle de abajo antes de que sus hijos le vendieran el carro y la mudaran a un complejo de departamentos a una hora de todos los que conocía. Pensé en Susan, cuya hija la engañó para que firmara la transferencia de su anualidad de retiro, dejándola con un solo dormitorio en su propia casa. Recordé cada conversación silenciosa que había compartido con ellas en los porches delanteros y en los pasillos del supermercado, todas las veces que no decían nada y aún así lo decían todo. Así que lo hice. Presenté los documentos. La Fundación Lena, llamada así por mi abuela, una mujer que crió a 5 hijos sola después de la guerra y nunca se quejó, aunque tenía todo el derecho de hacerlo. La misión era clara. Educar y empoderar a mujeres mayores de 60 años que enfrentaban manipulación financiera y emocional por parte de sus familias. Proveer clínicas legales, talleres de habilidades y asistencia en vivienda para crear algo que les permitiera recuperar la vida que pensaban que ya se les había escapado. Meredith me presentó a June, una contadora retirada que se ofreció a ayudar de manera pro bono. June había sido empujada fuera de su propio despacho por sus hijos. Trabajaba con precisión y cero tolerancia al absurdo. Luego llegó ella, una corredora de bienes raíces viuda que había perdido su casa cuando su hijastro falsificó su firma en una solicitud de refinanciamiento. Me ayudó a buscar un pequeño espacio de oficina justo al lado de la estación de autobuses, fácil de alcanzar para cualquiera. La noticia se difundió rápido. Al principio, solo eran asentimientos de mujeres mayores en el restaurante. Luego llegaron notas dobladas, deslizadas en el bolsillo de mi abrigo en la iglesia. Cartas escritas a mano sin dirección de remitente. Cortas, sinceras, valientes. Las leí todas. Los recordé a todos. Una carta llegó de una mujer llamada Judith. Escribió, les di todo, y ahora dicen que lo imaginé. No necesito mucho. Solo quiero sentir que existo. Llevé sus palabras conmigo durante días. Organizamos el primer taller un sábado lluvioso. Compré muffins en el mercado e hice café en una percoladora prestada. Llegaron 6 mujeres. Una lloró antes de que comenzáramos siquiera. Otra trajo un montón de facturas sin abrir que había tenido miedo de revisar. No me puse en un podio. Me senté con ellas a la altura de los ojos. Compartí mi historia. No toda, solo lo suficiente. Lo suficiente para que vieran que no estaba por encima de ellas. Estaba a su lado. Al final de la sesión, una mujer se quedó. Llevaba un abrigo burdeos y sostenía una pequeña fotografía en su regazo. Era su yo más joven con su esposo, riendo en la nieve. Dijo, no me había reído así en años. Luego levantó la mirada. Pero hoy se sintió cerca. Esa noche caminé a casa bajo el frío. Mis zapatos estaban empapados, mis dedos entumecidos. Pero sentí algo que no había sentido en meses, firmeza, centrada, el tipo de paz que no viene de ser elogiada o aceptada, sino de hacer lo correcto, incluso cuando nadie aplaude.
Al día siguiente, Meredith llamó. Dijo que el tribunal había fallado a nuestro favor. La LLC de Miles fue disuelta. Los bienes regresaron. La cabaña estaba ahora completamente protegida. La agradecí. Luego le dije algo que aún no había dicho en voz alta. Ganar el caso ya no era lo importante. Lo importante era esto, estas mujeres, esta sala, esta onda expansiva. Y eso era algo que ningún documento podría deshacer. Guardé la carta de Judith en una pequeña caja bajo mi cama, junto con la foto de Harold y yo junto al lago y la carta que él dejó. Ya no pertenecían a los estantes. Pertenecían aquí, cerca, vivos, y por la mañana volvería, igual que ellas, igual que yo. El periódico local publicó un pequeño reportaje sobre la Fundación Lena la semana siguiente. Una columnista llamada Brin había asistido a una de nuestras sesiones de sábado y pidió si podía sentarse en silencio al fondo. No tomó muchas notas, solo observaba. No esperaba nada. Pero luego llegó el artículo, un texto tranquilo, pero poderoso, sobre mujeres que redescubrían su voz. No mencionaba nombres, solo la esencia. Y de alguna manera, eso fue más fuerte que cualquier palabra impresa en negritas. 2 días después, recibí una llamada. Era de una mujer llamada Michelle Everett. Se presentó como directora de programas de la filial local de PBS. Dijo que había leído el artículo y luego preguntó si estaría dispuesta a hablar en su noche anual del legado de la mujer. Pausé. Había pasado meses reconstruyendo desde cero, dedicando mi tiempo y corazón a algo real. Pero todo había sucedido en lugares silenciosos, notas dobladas, salas de biblioteca, cafés compartidos. Esto era diferente. Un escenario, un foco de luz. Aún así, dije que sí. Lo realizaron en el antiguo Teatro del Centro. Cuando llegué, casi doy la vuelta, no por miedo, sino porque no estaba segura de que mi historia perteneciera a un escenario. Pero Meredith ya estaba allí, esperando cerca de la entrada con un vestido verde profundo. Lucía orgullosa de una manera que hizo que mis pies avanzaran. Me dieron 8 minutos. No leí notas. Hablé despacio, dejando que cada palabra saliera desde mis costillas. Hablé sobre la tierra que Harold y yo habíamos conservado durante 40 años. Hablé sobre el silencio en el que viví tras su partida. Hablé del error que cometí al creer que el amor garantizaba lealtad. Y hablé del día en que me senté frente a mi propio hijo y me di cuenta de que ya no me veía como madre, sino como un escalón. Pero, más que nada, hablé de lo que pasó después. No de la venganza, no de los tribunales, sino de la reconstrucción silenciosa, las mujeres, la onda expansiva. Cuando bajé del escenario, los aplausos no vinieron en oleadas. Llegaron en palmas suaves y constantes, de esas que se sienten más que se escuchan. No busqué a nadie entre el público. Solo caminé de regreso a mi asiento y me senté como si nada hubiera pasado. Pero algo sí pasó. El lunes siguiente, llegó una carta a la fundación. Era de Miles, corta, fría. Dijo que había visto la transmisión, que esperaba que me abstuviera de usar asuntos familiares en discursos públicos y que estaba considerando opciones legales y continuaba. No respondí. No lo necesitaba. Esa misma tarde, Judith llegó temprano al centro. Traía una pequeña canasta con muffins de lavanda y los colocó sobre la mesa sin decir palabra. Mientras esperábamos a las demás, se inclinó hacia mí y dijo que me había visto en la televisión. Su voz era baja, un poco temblorosa. Luego dijo, por primera vez en años, creí que todavía importaba. No hablé. Solo extendí mi mano y la tomé entre las suyas, cálida y quieta. Esa noche, mientras caminaba a casa, pasé frente al antiguo despacho donde Meredith trabajaba antes de abrir su propio bufete. Las luces estaban apagadas, pero la ventana reflejaba algo que no había visto en mucho tiempo. Yo, no la mujer doblada por el dolor, no la madre avergonzada en su propia casa, sino la que estaba de pie ahora, firme. Completa. La verdad era que ya había ganado. No en los tribunales, no en los papeles, sino en cada carta, cada taller, cada mujer que cruzaba nuestra puerta insegura y salía un poco más erguida. La transacción final ya había sucedido.
Ellos se llevaron la tierra. Yo había regalado el legado. Y lo que recibí a cambio fue una vida sin disculpas, sin ediciones, sin reclamos. Y ninguna amenaza, ninguna carta, ningún silencio podría arrebatármela. La luz de la mañana a través de mi ventana no se sentía diferente. Pero yo sí. No era un gran descubrimiento, más bien una quietud que se asentaba en mis huesos. Por primera vez en años, no me desperté con una lista de cosas por arreglar, personas que proteger o silencios que tragar. Simplemente me levanté e hice té. Afuera, las hojas empezaban a cambiar de color. Los rojos y dorados llegaron temprano este año. Me senté en el porche envuelta en el viejo cardigan de Harold y observé cómo la brisa llevaba fragmentos del pasado hacia nuevas direcciones. No hubo respuesta a la carta de Miles, y sabía que no la habría. Ya no tenía nada que defender. Lo que sí tenía era una sala de espera llena de mujeres a las 10 en punto, cada una con sus propias batallas y traiciones, algunas más ruidosas que las mías, otras más profundas. Venían con cuadernos y vasos de papel, y con ese tipo de cansancio que solo otras mujeres podían reconocer. No venían a escuchar mi historia. Venían a recordar la suya. Y eso, me di cuenta, era lo importante. La última vez que vi a Miles no fue en un juicio ni en un recorte de noticias. Fue en el estacionamiento de un supermercado, 3 semanas después del evento de PBS. Se veía más delgado, no enfermo, solo pequeño. Me miró de reojo. Asentí con la cabeza. Él desvió la mirada. Y eso fue todo. Sin palabras, sin disculpas, solo espacio. A veces, el silencio es una sentencia. Esa misma semana, visité la tumba de Harold. No había regresado en meses, no por enojo, sino porque ya no necesitaba hablarle a la piedra para sentirlo. Llevé un girasol del jardín de la fundación y lo coloqué entre la hierba. Luego me quedé allí, con los ojos cerrados, y dejé ir todo, el rancho, la corte, los documentos, los años que pasé rogando ser vista dentro de mi propia familia. Soltar no siempre se siente como libertad. A veces se siente como el duelo caminando a casa por sí mismo. Pero ahí de pie, no estaba enojada. No estaba amargada. Solo era yo. Una mujer con líneas alrededor de los ojos, historias bajo la piel y una victoria silenciosa en el pecho. Esa noche, cerré el centro y regresé a casa por el camino largo. El aire estaba fresco, las calles vacías. No necesitaba compañía. No necesitaba reconocimiento. Ya había recibido lo que vine a buscar, paz. No la que llega con la victoria, sino la que surge de no necesitar ganar más. Pensaron que podían borrarme de un testamento, de un hogar, de la memoria. Pero yo me había reescrito a mí misma en algo que ellos nunca podrían tocar. El legado no es lo que dejas en una caja fuerte. Es lo que dejas en las personas. Y el mío apenas comenzaba. Si alguna vez has sentido que tu voz fue desplazada, que tu valor estaba atado a la aprobación de alguien más, quiero que te quedes con esta historia un momento más. ¿Cómo se vería reclamar tu paz sin pedir permiso? Si esto despertó algo en ti, no estás sola. Comparte tus pensamientos abajo. Alguien más podría necesitar leer tus palabras esta noche. Sigamos la conversación por cada mujer que, silenciosamente, está reconstruyéndose, justo como Lena.